Hola queridos amigos, muy buena semana, muy buen lunes. Qué lindo es poder encontrarnos en este medio con cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos como cada día, como cada semana. Queremos contarles que YouTube nos está avisando las notificaciones, así que bueno, sería bueno que se pasen por el canal, que puedan mirar los últimos videos, así no se pierden el avance de el contenido de nuestros videos de nuestro canal. En esta semana estamos iniciando la lección número 2, vamos avanzando en el nuevo trimestre en el Crisol con Cristo y vamos a estudiar una lección titulada Los crisoles venideros. Es para el día sábado 2 de julio y vamos a estar estudiando algunos pasajes, van a estar en 1 de Pedro 4 y también capítulo 5, en Romanos capítulo 1, Jeremías capítulo 9 y segunda a los Corintios capítulo 12. Y hay un texto para memorizar que dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 de Pedro 4, 12 y 13. En el primer capítulo le dimos una mirada al cuadro general de nuestro viaje hacia la casa del pastor. A lo largo de esta senda de justicia, vimos que las ovejas pasaban por algunas experiencias muy buenas y por otras muy difíciles. Ahora enfocaremos mejor el cuadro para ver en más detalle los tiempos y las ocasiones del viaje cuando pasamos por momentos difíciles que nos hacen sufrir. ¿Recuerdas haber usado un crisol en la escuela? Era un pequeño plato de metal que yo recuerdo que se balanceaba sobre un trípode de metal negro. Debajo le poníamos un mechero Bunsen con su fuerte llama dirigida al fondo del plato. En el plato poníamos varios materiales que muy pronto comenzaban a tomar temperatura y todos los alumnos nos dividíamos en pequeños grupos con anteojos especiales bien colocados sobre los ojos para poder ver lo que ocurría. A medida que el plato se calentaba, los materiales que estaban dentro del plato comenzaban a fundirse o a quemarse y despedían una luz brillante. El diccionario Merriam-Webster College define crisol de la siguiente manera: recipiente de un material muy refractario, como la porcelana, que se utiliza para fundir y calcinar una sustancia que requiere un alto grado de calor. 2. Una prueba severa. 3. Un lugar o situación en los que fuerzas concentradas interactúan para causar o influir en el cambio o el desarrollo. Cuando pasamos por duras pruebas, podría decirse que estamos dentro del crisol. También es posible pasar por un crisol espiritual en nuestro peregrinaje con Dios. En el viaje estamos expuestos a fuertes presiones cuando las pruebas que Él permite que suframos son difíciles de soportar y no sabemos cómo responder porque con mucha frecuencia nos toman completamente por sorpresa. No se extrañen del fuego de la prueba. El apóstol Pedro nos insta a todos: amigos míos, no se extrañen del fuego que ha prendido ahí para ponerlos a prueba, como si les ocurriera algo extraño. 1 de Pedro 4:12. Pedro les escribía a quienes estaban padeciendo persecución por ser cristianos, pero creo que lo que dice se aplica a todo tipo de sufrimiento. Ningún sufrimiento debería sorprendernos. La palabra griega que se traduce como extrañarse significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las grandes pruebas son cosas extrañas en la experiencia cristiana. No son aberraciones de la vida cristiana. Deben ser consideradas normales. Deben esperarse. La palabra que se tradujo como fuego que ha prendido ahí para ponerlos a prueba o fuego de prueba viene de otra palabra griega que significa una quemadura.
En otros lugares se ha traducido como horno. La experiencia de sufrir por nuestra fe podría, por lo tanto, considerarse como un proceso de fundición, la experiencia del crisol. Jesús enfatizó lo mismo cuando sus discípulos se reunieron alrededor de él para escuchar la explicación acerca del fin del mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Así que no debemos sorprendernos, pero consideremos ahora con más detalles por qué no deberíamos sorprendernos. Aquí les presento 4 razones bíblicas de por qué deberíamos esperar dolores y sufrimientos, aunque lo que más deseamos es vivir una vida que agrade a Dios. Número 1. No se sorprendan del sufrimiento porque Satanás está obrando en este mundo. Regocíjense por eso, cielos, y los que en ello habitan. Ay de la tierra y del mar. El diablo bajó contra ustedes rebosante de furor, pues sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Ayer fue otro día normal. Como todos los otros habitantes del pueblo donde vivo, abordé mi automóvil y me dirigí al trabajo. Pero cuando encendí la radio y comencé a escuchar las noticias, no podía creer lo que el periodista de la BBC estaba diciendo. Muy lejos de nosotros, en el norte de Uganda, demasiado lejos para que pudiera tener algo que ver conmigo, escuché acerca de la obra de ciertos médicos que estaban tratando de restaurar los rostros de algunas señoritas cuyas narices y orejas habían sido cortadas por los soldados rebeldes. Soldados que, con suerte, habían entrado en la adolescencia. Me sentí enfermo. A pesar del éxito que habían tenido las operaciones, todo parecía tan irrelevante. Solitario, dentro de mi automóvil clamé como Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo verás esto y no intervendrás? Habacuc 1:2. Eso fue ayer. Como dije, fue un día ordinario. Quizá no haya sido tan ordinario como el día en que las 2 grandes torres fueron destruidas, o cuando el tsunami asiático mató a más de 300.000 personas en varios países. Pero no necesito escuchar acerca de Uganda, de Asia o de los Estados Unidos, que están a miles de kilómetros de distancia de donde estoy sentado en este momento. A 6 kilómetros de donde vivo, un muchacho de 13 años, en una tranquila aldea, entró en la casa de una anciana de 80 años y la violó. Satanás está obrando en el mundo físico, pero obra quizá con más poder y con más dolor por medio de las personas. Si le es posible, Satanás utilizará el chisme y la crítica para causar tensión, para herir, para causar fricción y desalentar. Pero, por supuesto, el problema no son las personas, es Satanás que obra mediante las personas. ¿Y cómo respondemos nosotros? Pedro nos insta de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Este texto nos señala 4 características que deberíamos practicar. Primero, desarrolla dominio propio. No permitas que las presiones que Satanás crea alrededor de ti influyan en tus pensamientos, sentimientos y acciones. Segundo, mantente alerta. Ten los ojos abiertos y observa atentamente para que nunca olvides quién está obrando en realidad. Tercero, resiste. No te des por vencido ni te dejes abrumar por las presiones de Satanás. Dios todavía está de nuestro lado.
Finalmente, y como cuarto punto, mantente firme en la fe. Esto construye sobre la actitud de resistir, pero agrega que el hecho de mantenerse firme se funda en nuestra fe. La fe es lo que nos mantiene sin caídas y nos ayuda a resistir los ataques de Satanás. Pedro les asegura a los creyentes que, aunque tengan que luchar por un tiempo, Dios les ha hecho la promesa, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Y esta es una promesa también para nosotros. Número 2. No te sorprendas por el sufrimiento que se produce como consecuencia de tus propios pecados, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. También experimentamos dolor y sufrimientos porque hacemos cosas necias y pecaminosas. Como dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Nacidos como seres pecaminosos, en un mundo pecaminoso, estamos en un proceso inevitable de muerte literal. Pero nuestras decisiones de pecar contra Dios traen con ellas la muerte espiritual. Y no existe ninguna duda de que sufriremos hoy por causa de esas decisiones. Si soy descortés con las personas, ellas comenzarán a evitarme. Si ando en malos caminos, corro el riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual y la angustia espiritual que conlleva. Si decido ignorar la dirección del Espíritu Santo, andaré por esta vida solitario y sin poder. En Romanos 1:18 al 32, Pablo describe que este tipo de sufrimientos es el resultado de la ira de Dios. En este contexto, la ira de Dios es sencillamente las consecuencias que experimentamos por el hecho de rechazarlo. Pablo establece primero que, a causa de lo que Dios ha creado, ningún ser humano tiene excusa para ignorar que Dios existe y qué tipo de Dios es. Dice que ignorar esto frente a los hechos es pecar voluntariamente, lo que trae terribles consecuencias. Porque después de cada paso de rechazo a Dios, nos hallaremos más y más hundidos en el pecado, y por lo tanto, en el sufrimiento por causa del pecado. El primer paso en el alejamiento de Dios se da cuando deliberadamente nos negamos a honrarlo. La consecuencia de haberse alejado voluntariamente de Dios es que su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. El segundo paso en el alejamiento de Dios se da cuando comenzamos a ser sustitutos de Él, principalmente en forma de ídolos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 24. El tercer paso incluye hacer sustitutos de todas las verdades de Dios y adorar de todo corazón lo que hemos creado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 26 y 27. El cuarto y último paso en el alejamiento de Dios se da cuando el conocimiento de Dios es completamente rechazado. Las consecuencias son que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 28 al 30.
Nota que mientras más interrumpimos nuestra relación vertical con Dios, más problemas tenemos en nuestras relaciones horizontales con nuestro prójimo. Más importante aún son los problemas sexuales que Pablo destaca, donde primero llegamos a ser impuros, paso 2, luego pervertidos, paso 3, hasta que nuestra mente, el lugar donde reside nuestro dominio propio, se vuelve ingobernable. Dios los entregó a una mente reprobada. Las luchas y las perversiones sexuales de nuestra cultura actual son el síntoma por excelencia de que nos hemos alejado de Dios. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia descendente hacia la muerte? La respuesta no es complicada. Debemos elegir a Dios de nuevo y permitir que los principios de su reino modelen nuestros valores y nuestras creencias. Al luchar contra sentimientos seductores y turbulentos, debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón y una mente dispuestos a que su poder nos dote de una nueva vida. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Romanos 8:11. A partir del crisol del sufrimiento que nuestros mismos pecados nos producen, Dios siempre puede obtener una nueva vida. Queridos amigos, hasta aquí el capítulo número 2 del libro complementario titulado Los crisoles venideros, autor Gavin Anthony, El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Deseamos que Dios te bendiga ricamente luego de haber leído y escuchado este contenido. Te invitamos a que nuevamente puedas activar la campanita, ya que YouTube no está avisando en las notificaciones, y te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo y te esperamos en la próxima.